Vamos a comparar los distintos tipos de cáncer de pulmón que tenemos. Ya lo vimos esto en los videos anteriores por separado y de manera extensa. Ahorita va a ser una tabla comparativa. Entonces aquí están los tipos de cáncer de pulmón que tenemos y aquí van a estar los parámetros que vamos a ir midiendo. Entonces vamos a empezar con, ya vimos que el cáncer de pulmón lo dividimos en los tumores primarios, o sea, los que se originan en el pulmón, que van a ser todos estos, y los que hacen metástasis a pulmón. De los tumores primarios de pulmón, vamos a tener los que son carcinoma de células pequeñas y los que son carcinoma de células no pequeñas. Entonces, empezamos con los tumores primarios de pulmón. Empezamos con el carcinoma de células pequeñas. El carcinoma de células pequeñas afecta a los hombres fumadores, generalmente. O sea, como regla general, afecta a los fumadores, pero mucho más a los hombres fumadores. Vamos a ver el carcinoma de células escamosas. Este también afecta a los hombres fumadores. De hecho, este es el tumor más común en pacientes fumadores. Es el tumor de pulmón más común en hombres fumadores. Es el más común. Vamos con el adenocarcinoma. El adenocarcinoma generalmente afecta a mujeres fumadoras o a hombres no fumadores. El tumor carcinoide no está asociado con fumar, entonces se puede presentar o en personas que fuman o en personas que no fuman. No está asociado con fumar, como estos. Tumores de células gigantes, neuroendocrinas, este sí se asocia altamente con fumar, entonces se presenta en los fumadores. Y pues la metástasis, pues eso no tiene que ver con fumar o no. Vamos con la localización. Entonces, si tenemos un paciente que tiene carcinoma de células pequeñas, el tumor se encuentra en el centro del pulmón. Carcinoma de células escamosas también se encuentra en el centro del pulmón. Adenocarcinoma se encuentra en la periferia del pulmón. Tumor carcinoide se encuentra en el centro del pulmón o se puede encontrar en la periferia del pulmón. Tumor de células gigantes se encuentra en el centro del pulmón o se puede encontrar en la periferia del pulmón. Y la metástasis pues va a ser como en cualquier parte del pulmón. Entonces este también puede ser en el centro del pulmón o puede ser en la periferia del pulmón, puede ser en cualquier parte. Vamos a ver las características. Entonces el carcinoma de células, primero mejor vemos la histología. El carcinoma de células pequeñas va a ser un tumor de células neuroendocrinas, y estas células se van a ver azul, redondas y pequeñas. Así se van a ver las células. Este es un tumor pobremente diferenciado, o sea, aunque son células neuroendocrinas, está pobremente diferenciado y rápidamente metastatiza, o sea, rápidamente se esparce a otros sitios que no es el pulmón, entonces rápidamente metastatiza. Ahora vamos a ver estas células, o sea, lo voy a ir cambiando pues por cómo es más fácil visualizarlo. Vamos a pasarnos a qué es lo que secretan estas células. Estas células, o digamos, primero son positivas, o sea, la inmunohistoquímica es que son positivas para cromogranina, son positivas para la sinaptofisina, y son positivas para la enolasa específica de las neuronas. O sea, aunque es una célula tumoral del pulmón, tiene una enzima que se llama enolasa específica de las neuronas, porque se encuentra también en las neuronas. En vimos histoquímica, vamos a ver estas células, las células de cáncer pequeño, de células pequeñas, pueden producir la hormona antidiurética, pueden producir la ACTH, o pueden producir anticuerpos en contra de los canales de calcio presinápticos o en contra de las neuronas. Entonces vamos a ver ahora sí las características. Si tenemos el cáncer de células pequeñas que está produciendo la hormona antidiurética, este paciente se va a presentar con síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética.
porque este tumor está produciendo altas concentraciones de la hormona antidiurética. Inapropiado quiere decir que tenemos mucha de esa hormona. Si el tumor de células pequeñas está produciendo la ACTH, el paciente va a venir con síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing. Si tenemos anticuerpos en contra de los canales presinápticos de calcio, el paciente va a tener síndrome de Lambert-Eaton. Síndrome de Lambert-Eaton. Ahora ves. Síndrome de Lambert-Eaton. Si tenemos anticuerpos en contra de las neuronas, el paciente puede tener ya sea encefalitis o puede tener mielinosis paraneoplástica, o puede tener degeneración subaguda cerebelosa. Entonces, este tumor, el tumor de células pequeñas, aparte de que es positivo, o sea, de que tiene la cromogranina, la sinaptofisina y la enolasa específica de neuronas, ese tumor puede producir hormona antidiurética, en cuyo caso el paciente se va a presentar con síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética. Si produce la ACTH, el paciente se va a presentar con síndrome de Cushing. Si tenemos anticuerpos en contra de los canales presinápticos de calcio, el paciente va a tener síndrome de Lambert-Eaton. Y si tenemos anticuerpos en contra de las neuronas, el paciente va a tener o encefalitis, o mielinosis paraneoplástica, o degeneración cerebelosa subaguda. Vamos con el carcinoma de células escamosas. El carcinoma de células escamosas, como su nombre lo dice, vamos a tener células escamosas, y estas células van a tener perlas de queratina, y también podemos encontrar puentes intercelulares, o sea, entre una célula y otra. Si da tiempo, ponemos una imagen o digamos un esquema de cómo se va a ver cada uno de los tumores histológicamente. Vamos a la inmunohistoquímica. Los tumores de células, carcinoma de células escamosas, producen péptido relacionado a la paratormona. Entonces, péptido relacionado a la paratormona, pues coadyuva a la función de la paratormona. La paratormona promueve la reabsorción de calcio. El péptido relacionado a la paratormona, pues coadyuva a la reabsorción de calcio. Entonces, si este tumor produce altas concentraciones del péptido relacionado a la paratormona, vamos a tener mucha reabsorción de calcio. Y entonces el paciente va a venir con hipercalcemia. Vamos a tener hipercalcemia. Vamos a pasar al adenocarcinoma. Entonces, el adenocarcinoma, como su nombre lo dice, es carcinoma, es un tumor maligno, adenos es glándula. Entonces, las células van a ser glándulas columnares, y estas glándulas producen mucina. Generalmente producen mucina. Vamos aquí a las características. El adenocarcinoma va a ser un tumor agresivo, más o menos agresivo, y tenemos el tipo, digamos, difuso y el tipo localizado. El tipo localizado, que también se llama tipo in situ, este se llama subtipo, o sea, es un adenocarcinoma subtipo broncoalveolar, y el subtipo broncoalveolar, este cáncer crece, o sea, el tumor crece en los bronquiolos, o crece a lo largo del septum interalveolar, o sea, entre un alveolo y otro. Si a tiempo ponemos la imagen. Y esto le va a dar una apariencia de engrosamiento al septum. Una apariencia de engrosamiento al septum. Vamos a dejarlo. Vamos a tener en inmunohistoquímica. Tenemos positivo para el factor de transcripción. Tiroideo. O sea, este cáncer
produce un factor que se llama Thyroid Transcription Factor 1, factor de transcripción tiroide 1, o sea, una molécula que promueve la secreción de hormona tiroidea. Vamos con el tumor carcinoide. Entonces, el tumor carcinoide, las células van a ser células pequeñas, redondas, azules, y forman como nidos. O sea, literal, forman como nidos. Si al tiempo ponemos una imagen, un esquema, estas células, las células del tumor carcinoide, producen serotonina. Y la inmunohistoquímica, estas células son positivas para la cromogranina, para la sinaptofisina, y para la enolasa. Pero lo más común es que sean positivas para la cromogranina y la sinaptofisina. Ahora, si el paciente tiene tumor carcinoide, generalmente se va a presentar con hemoptisis. Voy. Se va a presentar con hemoptisis. Y aparte de estos pacientes, si es que el tumor produce altas concentraciones de serotonina, entonces va a presentarse con lo que se llama síndrome carcinoide. El síndrome carcinoide es diarrea, flushing. Flushing es que el paciente se pone como rojo, un poquito hinchado de la cara, o sea, se pone pues como cuando nos da pena, más o menos eso es flushing. Y va a tener sibilancias. Entonces, si el tumor carcinoide produce altas concentraciones de serotonina, el paciente se puede presentar, además de con hemoptisis, con síndrome carcinoide, que es diarrea, flushing y sibilancias. Vamos con el tumor de células gigantes. Esta va a ser, como su nombre lo dice, células gigantes. Entonces, aquí van a ser células gigantes. Y este es un tumor que está pobremente diferenciado. O sea, es un tumor anaplástico. Y esto va a ser un diagnóstico de exclusión. O sea, si hacemos una biopsia y encontramos un tumor de células gigantes, las células no van a tener la característica de ninguna de las células que ya hablamos. No van a producir serotonina, no van a ser positivas para cromogranina, no van a tener puentes intercelulares, no van a tener perlas de queratina, no van a producir ACTH, no producen la hormona tiurética. O sea, ninguna de las características que ya vimos la vamos a encontrar en el tumor de células gigantes. Y entonces, ya una vez que no hayamos encontrado esas características, podemos decir que el paciente tiene un tumor de células gigantes. O sea, es un diagnóstico de exclusión. Y pues no se va a parecer a ninguno de los tumores anteriores. Vamos con la metástasis. Entonces, si tenemos metástasis, generalmente va a ser porque el paciente tiene, vamos a ponerlo aquí. Si el paciente tiene cáncer de colon, o si el paciente tiene cáncer de mama, o si tiene cáncer de vejiga, o si tiene cáncer de próstata, estos son los tumores que metastatizan a pulmón, y el sitio pues puede ser en cualquier parte del pulmón. Si vemos una radiografía de tórax de estos pacientes, de los pacientes que tienen metástasis a pulmón, se va a ver como bolas de cañón, o sea, literal como si tuviéramos el pulmón y le hubiéramos puesto balas o bolas de cañón, así dicen, pues porque va a ser el pulmón. Lo voy a poner aquí. Aquí está la tráquea, bronquio primero izquierdo, bronquio primero derecho, aquí está el pulmón, y como tenemos metástasis, pues puede metastatizar a cualquier parte del pulmón, y van a ser varios focos, entonces se va a ver así, parecen como bolas de cañón. Esto es para la metástasis. Vamos con el tratamiento. Entonces, todos los vamos a tratar quirúrgicamente, salvo el tumor o el carcinoma de células pequeñas. Entonces, carcinoma de células pequeñas va a ser tratado con quimioterapia más menos radioterapia. Entonces vamos a dar quimioterapia y a veces podemos dar radioterapia. Todos los demás,
O sea, el carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma, tumor carcinoide y tumor de células gigantes, estos van a ser tratados quirúrgicamente. O sea, con cirugía. Quirúrgicamente, todos estos. Y pues la metástasis no hay nada que hacer, no especialmente. Ahora vamos a ver las mnemotecnias para acordarnos de ciertos puntos importantes. Y ahorita vemos esto de las cavitaciones que se me olvidó mencionar. Entonces, la mnemotecnia va a ser si el nombre del tumor empieza con S, si empieza con S, el paciente fuma, porque fumar es smoke en inglés. Smoke en inglés es fumar, entonces el paciente va a fumar y se va a presentar en hombres fumadores y se va a localizar en el centro del pulmón. Ahora aquí hay que, permutar. Centro se escribe con C, pero vamos a escribirlo con S para acordarnos de las S. Entonces, si el tumor empieza con S, va a estar afectados los hombres smokers, o sea, los hombres fumadores, y se va a encontrar en el centro del pulmón. Entonces vamos a ver la mnemotecnia. Tenemos carcinoma de células pequeñas. Carcinoma de células pequeñas en inglés se llama small cell carcinoma. Small, entonces vamos a poner aquí. Small cell carcinoma. Entonces empieza con S. Entonces, si empieza con S, se presenta en los hombres fumadores, y la localización es en el centro del pulmón. Carcinoma de células escamosas, en inglés esto es squamous cell carcinoma, o sea, carcinoma de células escamosas. Y squamous empieza con S. Entonces, si empieza con S, se va a presentar en hombres fumadores y la localización va a ser en el centro del pulmón. Esa es la mnemotecnia. Ahora vamos con la mnemotecnia para acordarnos cuáles son los pacientes que tienen síndrome neoplástico. Entonces, síndrome paraneoplástico. Síndrome paraneoplástico va a ser que el tumor secrete, alguna hormona o algún producto. Los tumores que producen hormonas es, por ejemplo, el tumor de células pequeñas y el carcinoma de células escamosas. Este produce el péptido relacionado a la paratormona. Este produce o la hormona tiurética o la ACTH o los anticuerpos en contra de las neuronas o en contra de los canales presinápticos de calcio. Entonces, si empieza con S, se asocia a síndrome paraneoplástico. Tiene un síndrome asociado, síndrome paraneoplástico. En el caso del carcinoma de células pequeñas tenemos síndrome de inapropiada secreción de hormona tiurética, síndrome de Cushing, síndrome de Lambert-Eaton o la encefalitis y la degeneración subaguda cerebelosa. En el caso de células escamosas, el síndrome es tener hipercalcemia. Entonces, de la que nos tenemos que acordar. El tratamiento, la mnemotecnia para el tratamiento es las células pequeñas del carcinoma de células pequeñas son tan pequeñas que no pueden ser visualizadas por el cirujano y entonces no las puede quitar quirúrgicamente, sino que tiene que utilizar quimioterapia o radioterapia. Entonces, obviamente esto no es cierto, obviamente sí se puede ver el cáncer cuando es de células pequeñas, obviamente sí se puede ver, o sea, el cirujano sí puede ver el cáncer de células pequeñas, pero la mnemotecnia es el carcinoma de células pequeñas, las células son tan pequeñas que no pueden ser vistas por los cirujanos y entonces no se puede quitar quirúrgicamente, sino que tiene que ir con quimioterapia o radioterapia. Entonces, carcinoma de células pequeñas se va a tratar con quimioterapia y radioterapia, todos los demás se tratan con cirugía. Los cánceres que son de carcinoma de células no pequeñas, o sea, todos estos, se van a tratar con cirugía. Si tenemos cáncer de pulmón, lo más común es que tengamos el cáncer porque hubo una metástasis a pulmón, en lugar de que tengamos un tumor primario de pulmón. Entonces, el cáncer, la metástasis a pulmón es más frecuente. La metástasis a pulmón es más frecuente que tener un tumor primario del pulmón. Ahora vamos con lo característico. Entonces, paciente que viene con toda la sintomatología de cáncer de pulmón, encontramos una lesión en la radiografía y encontramos que tiene
altas concentraciones de hormona antidiurética y tiene altas concentraciones de ACTH, o sea, viene con la sintomatología de síndrome de Cushing, viene con viene con hipercalcemia, viene con cara en forma de luna, encontramos que tiene síndrome de Lambertito, o sea, tiene debilidad proximal de los músculos, tiene encefalitis, todo esto puede ser un paciente que tiene carcinoma de células pequeñas. Paciente que viene con sintomatología de cáncer de pulmón y tiene altos niveles de calcio, es un paciente que tiene carcinoma de células escamosas. Ahora, estos pacientes, se me olvidó mencionar que vamos a encontrar cavitaciones. Si hacemos una radiografía del pulmón, vamos a encontrar cavitaciones y necrosis, que eso es algo característico. Las cavitaciones y necrosis van a ser características de carcinoma de células escamosas, que se me había pasado a mencionarlo. Y estos pacientes, la razón por la cual tenemos un cáncer de células escamosas es porque el epitelio normal de los bronquios es un epitelio columnar, este que está aquí, este de aquí. El epitelio normal es un epitelio columnar, el de los bronquios. Pero si el paciente fuma, su epitelio no está apto, o sea, su epitelio de los bronquios, que es un epitelio columnar, no está apto para recibir este humo del cigarro. Entonces va a ser una metaplasia, o sea, hace un cambio de epitelio. En lugar de que el epitelio de los bronquios sea un epitelio normal de células columnares, como el paciente fuma, ahora vamos a tener un epitelio escamoso, que es más apto para recibir el humo del cigarro. Entonces vamos a tener ahora un epitelio escamoso, y este epitelio escamoso puede desarrollar cáncer, y es por eso por lo cual vamos a tener un cáncer de células escamosas. Por eso tenemos células escamosas aquí en el pulmón o en los bronquios. Si tenemos un paciente con sintomatología de cáncer de pulmón y viene con diarrea, flushing y viene con sibilancias, va a ser un paciente que tiene tumor carcinoide que secreta serotonina. Si tenemos un paciente que, digamos, es una mujer fumadora, generalmente va a ser un adenocarcinoma. Y, digamos, hacemos una radiografía y encontramos engrosamiento del septum interalveolar, va a ser un adenocarcinoma. Si tenemos un paciente, hacemos una radiografía y encontramos varios focos o digamos varias lesiones en los pulmones, va a ser una metástasis a pulmón. O si encontramos un paciente que tiene cáncer de pulmón, hacemos una biopsia y no encontramos ninguna de las características previas, diagnóstico de exclusión, y esto es un tumor de células gigantes. Y más o menos estas son como las características importantes de cada uno de los tipos de cáncer. Las células neuroendocrinas van a ser las células del tumor carcinoide. Estas son células neuroendocrinas que son positivas para cromogranina y para sinaptofisina, igual que las células pequeñas. Estas son positivas para cromogranina, sinaptofisina y la enolasta específica de las neuronas. Ahora aquí, muy importante, hago mucho énfasis. Yo describí igual a las células de tumor carcinoide que a las células de carcinoma de células pequeñas, al carcinoma de células pequeñas. Pero siempre, o sea, la morfología es así como las puse, así se ven o así es como yo las veo. Pero muy importante, siempre que nos dicen hacemos una biopsia, o sea, viene paciente con cáncer de pulmón, hacemos biopsia y encontramos células pequeñas, redondas, azules, se refieren a un cáncer de células pequeñas, aunque la morfología es igual o casi igual para tumor carcinoide. Entonces, más o menos la diferencia es en cómo están organizadas las células, pero siempre que nos describen la célula como redonda, pequeña y azul, se van a referir a un cáncer de células pequeñas, aunque va a ser muy parecido al tumor carcinoide. Entonces, digamos, dijimos, si da tiempo vamos a poner un esquema. Entonces, paciente que viene con carcinoma de células pequeñas, se va a ver más o menos así. Entonces, células pequeñas, redondas, así están, células pequeñas, redondas y azules. Ya nada más falta ponerlas en azul, pero así se van a ver las células con su núcleo. Paciente que viene con tumor carcinoide, van a ser células pequeñas, redondas, azules, pero forman nidos. Entonces vean aquí cómo están organizadas, así como en círculos, así, así. Estas van a ser células pequeñas redondas que forman nidos y esto es tumor carcinoide. Esto es tumor de células pequeñas. Tumor de células escamosas, esto se va a ver, van a ser las células así, células. Aquí no se fijen mucho en la morfología, sino aquí lo importante es las perlas de queratina. Perlas de queratina van a ser así. Esas son las perlas de queratina. Y los puentes intercelulares, o sea, puentes,
puentes entre una célula y otra, que más o menos se ven blancos, pero lo voy a poner pues en verde para que se vea. Estos son puentes intercelulares. Puentes intercelulares. Así vamos a ver un tumor de células escamosas. Un tumor de un adenocarcinoma pues va a formar glándulas. Entonces vamos a tener así las glándulas, esas células así, que forman glándulas y están llenas de mucinas. Entonces esto, así se van a ver las células. Pero aquí vean cómo estoy poniendo el color rosa adentro de las células, porque esta es mucina. Aquí las perlas de queratina están afuera de las células. Aquí la mucina está dentro de las células. Este va a ser un adenocarcinoma. Un tumor carcinoide, ya lo pusimos. Células gigantes, pues es pleomórfico. No sé si lo puse. Las células gigantes van a tener una característica pleomórfica, o sea, tienen varias formas. Entonces, ese no lo voy a poner. Y esto es lo más importante. Entonces, carcinoma de células pequeñas, carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma, tumor carcinoide, tumores de células gigantes y metástasis. Y ahora ya lo importante pues es nada más como repasar la tabla. Nos vemos en el siguiente video con el repaso de la tabla.